Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Del Evangelio de San Juan, capítulo 21, versículos del 1 al 14. En aquel tiempo se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice: voy a pescar. Le contestaron ellos: también nosotros vamos contigo. Subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús: muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús tanto amaba dice entonces a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se puso el vestido, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces, pues no distaban mucho de tierra, sino unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Díceles Jesús: traed algunos de los peces que acabáis de pescar. Simón Pedro sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. Y aun siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿quién eres tú?, sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se los da, y de igual modo el pez. Esta fue la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Esta es la tercera vez que Jesús se aparece a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Se les aparece en el lago de Tiberíades, donde habían ido para pescar. Pero era pescador antes de seguir a Jesús. Ahora vuelve a su antiguo trabajo. Nos dice el Evangelio que ellos bregaron toda la noche sin pescar nada. La noche representa la ausencia de Dios. De noche no vemos nada. También podría representar el pecado. Si estamos lejos de Dios, si estamos sumergidos en el pecado, es imposible que nuestro trabajo material o espiritual dé frutos, pues no tenemos paz ni la armonía interior para hacer las cosas bien. Pero el Señor es misericordia infinita y se les presenta a ellos como se les presentó a las mujeres y a los discípulos de Emaús. Les pide de comer, pero ellos no tienen nada que ofrecerle, no han pescado nada. Él les pide que echen las redes a la derecha de la barca. Ellos obedecen y se dan cuenta que es Jesús. Cuando Jesús hace parte de nuestra vida, todo cambia si nosotros obedecemos su palabra y nos esforzamos en vivir nuestra vida de tal manera que le agrade a Él. Ponemos en Él nuestra confianza y todo cambia, porque Él además nos demuestra que si lo obedecemos no nos va a faltar ni el alimento espiritual ni el material. Por eso, como dicen los hermanos del movimiento Juan 23, con Cristo todo y sin Cristo nada. Desde Tierra de María les envío la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.